fonautógrafo. Alrededor del año 1857, el francés Edward Leon Scott de Martinville creó el primer dispositivo capaz de imprimir la forma de una onda sonora, utilizando para ello una aguja sobre un papel ahumado deslizante, dispuesto en forma cilíndrica. La aguja recibía la vibración de un tubo que tenía un trozo de bandana estirado en el extremo donde hacía contacto con la máxima aguja. Su mayor limitación fue la imposibilidad de reproducir posteriormente el sonido registrado por medios puramente mecánicos. Recientemente se ha logrado reconstruir el sonido de estas ondas por medio de tecnologías digitales. Para ello, también se ha utilizado de la forma de onda de un diapasón vibrante que se registraba simultáneamente para observar las fluctuaciones de la velocidad al girar la manivela del dispositivo. Edison y el fonógrafo. No fue hasta 1887 que Thomas Alva Edison anunciaba públicamente que había inventado una máquina capaz de registrar y posteriormente reproducir el sonido, a la cual llamó fonógrafo. El principio de funcionamiento de su dispositivo era bastante parecido al de Martinville, solo que en vez de usar papel ahumado, utilizó una hoja de papel estaño, un metal muy blando que era capaz de registrar los surcos que sobre él se hacían con la aguja. Este material aún así resultó ser muy blando, ya que después de haberse escuchado 7 u 8 veces, el mismo desgaste de la aguja lo hacía inaudible. Posteriormente, se optaría por sustituir el estaño por cilindros de cera, que resultaron mucho más resistentes frente al desgaste. No obstante, la calidad era bastante pobre para nuestros estándares. A continuación, será conveniente alejarnos un poco de esta época y explicar un poco el concepto de estereofonía. ¿Qué es el sonido estéreo? Es una técnica de grabación relativamente reciente en que se graban dos perspectivas de un evento sonoro simultáneamente. Al momento de reproducirlas, estas generan un efecto de tridimensionalidad en vista de que a cada oído se le entrega cada una de las versiones o lados de la grabación. Actualmente estas se encuentran estandarizadas en R y L. R del inglés right, que es derecha, y L de left, que es izquierda. Es el sucesor del sonido monofónico, en el cual todo el conjunto de sonidos se concentraba en un solo medio de grabación. La utilización del sonido estéreo es tan frecuente a partir de los años 60 que ya pocas veces se le presta atención. A continuación presentamos la diferencia entre el mismo sonido en estéreo y en su antecesor, el sonido monofónico. Sonido estereofónico en cilindros. Volvamos a los cilindros. Aunque en aquel entonces la calidad del sonido grabado era deficiente y los esfuerzos se centraron principalmente en mejorarlo en aspectos como la calidad de las ceras o el perfeccionamiento de los sistemas mecánicos, se tienen registros de varias ideas para grabar diferentes perspectivas simultáneamente. Una de ellas fue la del fonógrafo múltiple, por parte de T.H. McDonald, en 1898. Su dispositivo consistía en varias agujas con sus respectivas bocinas que iban grabando simultáneamente sobre un solo cilindro, lo que captaba cada uno de los conos. La patente fue emitida hasta 4 años después. Contemporánea a esta idea, hubo una bastante similar de la cual solo se supo porque se publicó en un periódico de la época, el Phonoscope, en que se describe cómo Leon Douglas, su inventor, la ponía en práctica. Si un cuarteto va a grabar una canción en un cilindro, se colocan 4 bocinas en la misma cantidad de fonógrafos. Una bocina se colocará en el extremo izquierdo del cilindro, una segunda un cuarto de la longitud del cilindro más a la derecha, una tercera en el medio y la cuarta 3/4 de la longitud del cilindro, desde el extremo izquierdo. Cada bocina tendrá ante sí una cuarta parte de la longitud del cilindro para desplazarse hacia la derecha antes de que interfiera con el surco hecho por la otra bocina.
La máquina se pone en marcha y cada elemento del cuarteto toca en su propia bocina, haciéndose un registro perfecto y distinto de cada voz. Por supuesto, cuando se realiza la reproducción, se utilizan 4 bocinas sobre 4 reproductores. Se ha comprobado por experiencia que el resultado es incomparablemente superior al que se obtiene cuando las 4 voces se ponen en un solo cilindro. Al reproducir los registros separados se obtiene una claridad y distinción de cada voz, muy similar a cuando las voces se perciben directamente por el oído. Esto era imposible con el registro único. Desafortunadamente, no se conoce ningún cilindro de esta época que haya sido grabado con esta técnica y que haya superado la prueba del tiempo. Estéreo accidental. Aunque pareciera que hay nulas posibilidades de encontrar algún cilindro con las características anteriores para poder catalogársele como estereofónico, resulta que existieron varios procedimientos de grabación que podrían dar lugar a la obtención de un sonido estéreo, de manera puramente fortuita. Grabación simultánea en cilindros. Aparte de los inconvenientes que hemos mencionado que tenía la grabación en cilindro, existía también el de la imposibilidad de fabricar copias masivas de la misma calidad que la original. Los procedimientos principales se veían reducidos a la grabación de fonógrafo a fonógrafo o por métodos pantográficos. Los procedimientos electroquímicos quedaban descartados precisamente por la forma cilíndrica del medio. La mejor solución que se encontró a ello fue la grabación simultánea en varios fonógrafos de la misma interpretación, lo cual, aparte de reducir exponencialmente las repeticiones necesarias para producir una cantidad comerciable de los mismos, podría dar pauta a extraer un posible sonido estereofónico de 2 cilindros de la misma ronda de grabación. No obstante, existen los siguientes inconvenientes. A. Son pocos los cilindros que se conservan de esta época. B. Las condiciones de grabación de estos cilindros estaban pensadas específicamente para que entre todos ellos hubiera la mayor uniformidad de sonido. De encontrarse un par, el efecto de estereofonía que habría entre ellos sería casi imperceptible. C. De encontrar un par, la sincronización entre ambas copias sería muy difícil, ya que cada una habría sido grabada con máquinas artesanales cuya velocidad sería ligeramente diferente. No obstante de todos estos inconvenientes, se ha localizado un par de cilindros de la misma ronda de grabación y se les ha logrado sincronizar lo mejor posible. Aún así, los resultados no son muy concluyentes. El caso de los cilindros de Berthold Laufer. Alrededor del año 1901, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York envió a China al antropólogo alemán Berthold Laufer para investigar y obtener artículos para el museo. Aparte de ello, su actividad se centró también en la grabación de música tradicional. Su trabajo fue muy prolífico, ya que en total envió de regreso más de 500 cilindros. De ellos, recientemente se han digitalizado 400, entre los cuales se encuentran un conjunto que fueron grabados bajo condiciones muy particulares. Como una de las tareas que se le comisionó fue la de la transcripción de la música, y este proceso requiere de poder discernir muy bien la voz de la orquesta. Para solucionarlo, tuvo la idea de grabar con 2 fonógrafos una misma presentación. En un fonógrafo colocó la parte vocal y en el otro colocó la instrumental. Aunque en su época eso era imposible reproducir simultáneamente ambos cilindros por las diferencias mecánicas entre fonógrafos, recientemente Patrick Pfister lo ha logrado digitalmente con el siguiente procedimiento.
Primero, encontrar algún sonido que tenga tonalidad al principio y que sea audible en ambos cilindros para ajustar la velocidad entre ellos. Posteriormente, encontrar puntos de referencia inequívocos entre ambos para poder trabajar con el desfase real. Después, encontrar puntos de referencia entre cilindros que permitan ir aumentando o reduciendo la velocidad. Finalmente, ajustar la velocidad de ambos registros sincronizados para que suenen lo más natural posible. Este es uno de los resultados obtenidos mediante este procedimiento. Es claramente audible que de cada lado del campo auditivo proviene un tipo de sonido, en uno las voces y del otro los instrumentos, y el entrecruzamiento de ambos proviene un increíble efecto de profundidad espacial, considerando que se trata de una grabación de 1901. Berliner, el paso de la grabación de cilindros a discos. Aunque previamente hubo experimentos por parte de Alexander Graham Bell de mejorar el fonógrafo de Edison, fue Berliner quien encontraría un sistema competente, utilizando discos en vez de cilindros como soporte. Durante esta época, poco se hizo que pudiera dar como resultado un sonido estereofónico, toda vez que los esfuerzos se centraban en producir un máster perfecto para luego replicarlo masivamente. Estéreo accidental en los años de la grabación eléctrica. Poco después de que se hubieran superado los principales inconvenientes de la grabación y esta dejase de ser tan rudimentaria con el advenimiento de la grabación eléctrica, fue que se llegó a tener la práctica grabar simultáneamente una misma presentación en dos tonos, por si alguno de los originales resultaba dañado durante el proceso de copiado. Para grabar ambas presentaciones simultáneamente, se podría optar por usar un solo arreglo de micrófonos para grabar con las dos máquinas, o en el mejor de los casos, con cada una de ellas disponer de un arreglo por separado. Esta última condición es de particular interés, ya que es la única capaz de poder proveer un sonido estereofónico en caso de poder encontrarse nuevamente ambos pares de grabación. Uno de los primeros casos que se localizó fue el de un par de masters de una interpretación de Duke Ellington, del cual llevamos escuchando un fragmento. Otro caso ha sido el de una grabación de Paul Wiseman. Y en el terreno de lo clásico, hay una recopilación de reconstrucciones por parte de Mark Overtorn y Andrew Rose. ...1931 y posterior, el verdadero intento estereofónico. En el año de 1921 se tiene registro de la aplicación de una patente por parte de Franklin M. Doolittle de un aparato grabador y reproductor de sonido con localización. Casi simultáneamente también se le adjudica a Alan Blumen
la invención y aplicación de un verdadero sistema estereofónico funcional, no solamente utilizable para la grabación de discos, sino también para el sonido de películas, así como la creación del sonido envolvente. Las técnicas lentamente se fueron introduciendo en el mercado mientras se iban perfeccionando, hasta que posteriormente se englobaron todos en lo que se promocionó como High Fidelity. Décadas después vino la popularización de la grabación en cinta magnética en su versión más comercial, que es el cassette, en el cual solo fue posible introducir sonido estéreo al desarrollarse el sistema de reducción de ruido de Dolby. Posterior a ello, el resto es mera digitalización.